digitalmente y empieza. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo jueves de ASIN. En este casos que es un tema muy bonito que a mí personalmente me gusta mucho. Con ustedes es la doctora Sandra Valderrama, jefe de la unidad de infectología del Hospital San Ignacio, quien nos va a hacer la introducción. Buenas noches a todos. Doctora María José, muchas gracias. La doctora María José López es colega, especialista en medicina interna e infectología. Trabaja también en el Hospital Universitario San Ignacio y en el Hospital Militar Central y en la Clínica Marley. Ella tiene también una especialización en el manejo de paciente inmunosuprimido. Muchas gracias, María José. Pues es un gusto estar con todos ustedes esta noche. Hoy vamos a hablar del problema del mundo y del cual no somos ajenos, la pandemia 2. Vamos a hablar del abordaje y manejo que no solamente afectó al Hospital Universitario San Ignacio y al Hospital Militar Central, sino que también tuvo repercusiones para nuestro país. Yo hoy tengo el gusto de presentar a dos personas, a la doctora Tatiana Ordóñez y a la doctora Vanessa Correa. Ellas son fellows de la especialización en infectología de la Pontificia Universidad Javeriana de segundo semestre y ellas son internistas y nos van a compartir toda la experiencia y las lecciones aprendidas del manejo brote. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Los invito a todos a hacer si tienen alguna pregunta, comentario a través del chat. Nosotros vamos a estar muy atentos para al final pues hacer una discusión teniendo en cuenta pues sus preguntas, inquietudes y comentarios. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias, doctora Sandra. Para comenzar, pues esto fue un tema de interés justo comenzando nuestro proceso de especialización y pues lo vinimos desarrollando a lo largo de estos meses y quisimos compartir esta experiencia. Entonces, la primera parte de la charla va a estar dirigida a la experiencia ocurrida en el Hospital Universitario San Ignacio. Se trató de una mujer de 70 años que ingresó a la institución el 31 de enero del 2021, una mujer con antecedentes de hipertensión, obesidad grado 2 y diabetes mellitus tipo 2. Esta paciente estaba hospitalizada para ese momento por una infección severa por SARS-CoV-2, tenía SRA y estaba en la unidad de cuidados intensivos. Para el momento en el que, empieza a ser la sintomatología de CIRS persistente, llevaba alrededor de 2 semanas de intubación orotraqueal. Se sospechaba que tuviera una sobreinfección pulmonar comunitaria desde el ingreso, por lo que también venía recibiendo manejo antimicrobiano con ampicilina sulbactam más claritromicina. Por este CIRS persistente se realizó la toma de hemocultivos. En estos hemocultivos, luego de 23.5 horas de incubación, se obtuvo crecimiento de un bacilo gram negativo. Vemos la foto que nos compartió el laboratorio de microbiología de la institución y se trataba luego de la identificación por MALDI-TOF de una Ralstonia piqueti resistente a aminoglicósidos con susceptibilidad intermedia a Stronam y por lo demás sensible. Esta paciente recibió manejo antimicrobiano con piperacilina tazobactam entre el 14 y el 25 de febrero. Se le realizó toma de hemocultivos de control. Digamos que a pesar de tratarse de un germen de un bacilo gram negativo, por lo inusual de su aislamiento y en principio hasta ese momento sin claridad de la causa, se le hizo toma de hemocultivos de control el 3 de marzo que fueron negativos a los 5 días de incubación y finalmente luego de superar pues el episodio de COVID-19 grave, egresó de la institución el 12 de marzo. Justo por los siguientes días de la aparición de este caso, empezamos a darnos cuenta de otros 5 aislamientos adicionales
de pacientes que estaban ubicados en varias partes o diferentes pisos de la institución, que incluían además la unidad de cuidados intensivos, salas de hospitalización general para este momento. Estos pacientes pues no habían tenido contacto entre sí y digamos que basalmente sus comorbilidades y su historia clínica pues no, hasta ese momento no convergía de ninguna manera. Se hace un primer abordaje en el que se hace un comité de emergencia, llama la atención la alerta de parte del laboratorio y por parte de la parte médica, por parte del servicio de infectología, porque varios de estos pacientes eran interconsultados a nuestro servicio y se hizo un comité de emergencia en el cual se hace el gráfico de control en el que nos dimos cuenta que desde 2018 la incidencia de casos de infección por Ralstonia piquetii en la institución era muy baja y había un notable pico que por completo se salía del canal epidémico de la incidencia de estas infecciones, lo que además pues empezaba a darnos pistas de que nos encontrábamos ante una condición nueva, diferente y común entre estos pacientes. Estos primeros 5 pacientes que se reportaron en las primeras casi 2 semanas, en resumen se trataban de 3 mujeres y 2 hombres, la mediana de su edad estaba por encima de los 60 años. Inicialmente, esto lo vamos a abordar un poco más adelante, se clasificaron algunas de ellas como infecciones primarias del torrente sanguíneo y una de ellas como una infección asociada a dispositivo, a un catéter central, sin embargo, eso lo vamos a aclarar más adelante. Reitero nuevamente, estos pacientes no tenían entre sí, digamos que al menos un origen común dentro de la institución, se encontraban en la unidad de cuidados intensivos algunos, otros provenían de salas de cirugía o se encontraban en salas generales de hospitalización. Se convoca, por tanto, una reunión extraordinaria, en este momento sí formal, del Comité de Infecciones de la institución el 18 de febrero, en el cual se presenta pues la fase rápida de lo que considerábamos para este momento era un brote de aislamiento en hemocultivos de un germen inusual y se iniciaron las medidas iniciales de contención de ese brote y se establecieron pues cuál iba a ser como la carta de navegación para empezar a investigar este brote. Este es el documento formal que se presentó pues a Secretaría de Salud y a través del cual se fueron alimentando de todos los datos que fuimos obteniendo hasta el cierre completo del brote y la gráfica que habíamos mencionado previamente. Hablando un poco de los brotes de enfermedad, digámoslo en términos simples, es la ocurrencia de más casos de lo esperado de una condición en particular. Se trata de, en términos un poco más epidemiológicos, de una epidemia que se limita al incremento localizado de la incidencia de una enfermedad. Hay varias formas por las que uno puede notar ese incremento de la incidencia. Para nosotros puntualmente el 3 y el 4 fueron los más relevantes. Entonces se trata de una forma de llegar hasta allí, la notificación obligatoria de enfermedades, esto sería pues por fichas en el caso de salud pública, el análisis de datos en comités de vigilancia epidemiológica, que esto se puede hacer digamos que un poco de forma más retrospectiva, pero puntualmente en nuestra institución pues existe un muy buen canal de comunicación con el laboratorio de microbiología y desde las microbiólogas empezó a generar la alerta del crecimiento de estos microorganismos inusuales por una parte y nosotros pues diariamente estábamos viendo entre 1 y 2 interconsultas de pacientes con este mismo aislamiento microbiológico. ¿Por qué se debe reportar un brote? Claramente como medida de control o prevención de un problema de salud que representa desenlaces adversos para los pacientes. Lo vamos a puntualizar en nuestra población, lo importante y grave que llegó a ser, como una oportunidad de aprender. Para el caso nuestro es parte de nuestra formación como infectólogas, una oportunidad de investigación, como parte de las preocupaciones de salud pública, políticas y legales a través de los programas de salud pública y como parte digámoslo, emergente dentro de la capacitación del personal de salud. ¿Por qué debemos reportar un brote entonces? Este modelo que está descrito en el CDC de 2012 nos dice el abordaje inicial de un brote, cómo se debería hacer. Entonces tenemos un agente causal en la izquierda de sus pantallas y en la parte superior una fuente de transmisión. Para nosotros estaba resuelto el agente causal del brote porque teníamos microorganismos
similares, con perfiles de susceptibilidad no idénticos, pero muy similares entre todos los hemocultivos que íbamos obteniendo diariamente positivos, pero definitivamente no sabíamos de dónde llegaban estos microorganismos allí. Una pista inicial muy importante por la cual finalmente llegamos a la causalidad es que todos se aislaban en hemocultivos. No había ningún otro tipo de fuente como urocultivos, cultivos de secreciones respiratorias para los pacientes que estaban en la UCI, en donde se encontrara, lo cual empezó a generar inicialmente una alerta de que ellos llegaban allí desde el torrente sanguíneo, y lo más probable es que fuera a través de la administración de medicamentos, ya fuera por el mismo medicamento que se administrara o como parte de los insumos que se emplearan para administrar estos medicamentos. La Ralstonia piqueti previamente pertenecía al género Burkholderia. Hace algunos años pasó a ser un nuevo género y pues empezó a llamarse Ralstonia piqueti. Es un bacilo gram negativo no fermentador de lento crecimiento, lo cual dificultaba un poco parte del abordaje del brote, y lo fue en varias instituciones. En la nuestra puntualmente la identificación no fue fácil inicialmente, pero se pudo realizar a través de MALDI-TOF. Es un bacilo gram negativo no fermentador aerobio que usualmente se aísla de fuentes ambientales como el agua y el suelo, y en los últimos años hemos visto un incremento de los brotes, de infecciones nosocomiales o asociadas a la atención en salud por este microorganismo, y se comporta como un patógeno oportunista, en el que la mayoría de pacientes presentan condiciones de inmunosupresión de base, o la misma estancia hospitalaria les ha condicionado a estados de enfermedad grave, en las que al finalizar, digamos, la evolución o la historia natural de la enfermedad aparece como un patógeno emergente. En brotes, revisando la literatura en los que se ha reportado, usualmente la fuente común ha sido la contaminación de fuentes de agua. Estas aguas no solamente han sido las que uno esperaría de drenajes, llamémoslo acueductos internos, sino también de sistemas de agua de alta pureza, agua embotellada, algunas soluciones contaminadas, las comunes de cristaloides que usamos en las instituciones, y también las que empleamos para administrar medicamentos, o los medicamentos que vienen para administración parenteral, e incluso en algunos desinfectantes. Parte del estudio del brote pues exige tener un orden mental y una carta de navegación, y de esta forma ir llegando a plantear una hipótesis que finalmente se comprueba. Entonces, inicialmente pues se establece una alerta, ya lo vimos, tenemos una probable fuente común, tenemos un microorganismo común a un grupo de pacientes, se establece la alerta de brote, digamos, entre más rápido esta alerta se establezca, pues la posibilidad de intervenir los pacientes y el brote y cortarlo es mucho más fácil. Todos estos casos se empiezan a notificar y a registrar pues a las autoridades de salubridad. Se realiza pues la descripción, se establece una hipótesis, esa hipótesis a lo largo de los hechos que se van recolectando pues se va refinando. Para nuestro caso puntual, pues los laboratorios empiezan a compararse tanto institucionales como extrainstitucionales en el crecimiento del microorganismo, tanto en muestras puntualmente acá de medicamentos, de soluciones, pero también de cultivos ambientales. A lo largo, pues este punto 11 iría a lo largo, y el 12 de todo el estudio del brote. Se van reforzando todas las medidas de prevención y control, y se mantiene una vigilancia activa. Y finalmente, 30 días después del último caso, se cierra el brote y se comunican los hallazgos, tanto a la Secretaría de Salud Distrital en este caso, pero también se trata de difundir pues a la comunidad médica para alertar sobre el hecho. La hipótesis inicial que se estableció era que existía riesgo de infección por Ralstonia en los pacientes que estaban en el Hospital Universitario San Ignacio, que estos pacientes tenían una probable fuente común primaria de la infección, y que dado que todos se aislaban en hemocultivos, probablemente esta fuente venía de un insumo que se usaba para la administración de los medicamentos, o un medicamento de uso intravenoso. Planteamos como parte de la definición de caso un paciente que estuviera en el Hospital Universitario San Ignacio hospitalizado, que tuviera bacteriemia por Ralstonia,
en una o más botellas de hemocultivos y el tiempo o el periodo de tiempo a partir del cual pues apareció el primer caso en adelante desde el mes de febrero de 2021. Entonces, reiterando que para nosotros era muy probable que fuera una solución de uso parenteral o un insumo empleado para lo mismo, se hizo una búsqueda exhaustiva en conjunto con el servicio de farmacia y el personal de enfermería y médico de la unidad de infectología de la institución. Revisamos la formulación de cada uno de estos pacientes en el periodo de tiempo de aparición de la bacteriemia y se establecieron, para este momento llevamos 11 casos reportados, cuáles eran los medicamentos de uso común. Como vemos, en primer lugar estaba hidromorfona en 11 de los 11 pacientes reportados a la fecha, seguido de la enoxaparina y el lactato de Ringer como una de las soluciones más administradas a nuestros pacientes. Entonces se cultivaron todos los cristaloides usados en la institución, solución salina, agua destilada, lactato de Ringer y dextrosa en agua destilada. Como parte de los medicamentos de uso parenteral se cultivó la hidromorfona, la enoxaparina y adicional a las fuentes ambientales se cultivaron los productos empleados para ese momento en la higiene de manos. Entonces, puntualizando lo que se iba haciendo en la institución, tenemos acá la toma de cultivos, ya habíamos seleccionado cuál era nuestra probable fuente común, ya habíamos empezado a cultivar. Aquí hacemos una salvedad y es que a pesar de que estos cultivos se tenían que repetir en un laboratorio de referencia indicado por la Secretaría de Salud e INVIMA, que tuviera métodos o medios de cultivo, entendemos, para medicamentos. Nosotros hicimos cultivos de nuestros medicamentos y los insumos y eso nos permitió, vamos a ver más adelante, adelantarnos un poco a frenar este brote en la institución. Se intensificaron pues todas las medidas de higiene de manos, aislamiento y limpieza, se hicieron brigadas especiales en la UCI y en varios de los servicios de hospitalización. Los cultivos ambientales ya los habíamos venido haciendo temporalmente, pues estas medidas, pues digamos que esto se cuenta temporalmente, pero la preocupación de todos era notable por los malos desenlaces que estaban teniendo estos pacientes, además, por lo que pues se cultivó prácticamente todo lo que pudimos de manera con mucha celeridad. Y se decidió finalmente dejar en cuarentena los lotes de un insumo en particular, pues de un medicamento que fue la hidromorfona. Esta cuarentena se inició a partir del 20 de febrero porque tuvimos un cultivo interno positivo para el mismo germen, con el mismo patrón de susceptibilidad o parecido a los que habíamos tenido en los pacientes. Dentro de esas medidas generales de prevención que se evaluaron, acá tenemos los porcentajes de adherencia a limpieza y desinfección en nuestra institución. Puntualmente para el caso de UCI, en el primer semestre de 2021 fue del 80%, hospitalización del 98%. A los paquetes de prevención de infecciones asociadas a dispositivos, recordemos aquí que inicialmente se reportaron algunos de los casos como asociados a catéter venoso central. La adherencia para este momento era del 92% en la institución, al lavado de manos por parte de los médicos del 100%, al aislamiento hospitalario del 100% para lo ocurrido de ese primer semestre y a los protocolos institucionales o a todo el servicio de educación que se le ofrece al personal de salud en general. Esa capacitación era del 100%, la adherencia a esas capacitaciones. Acá tenemos en esta gráfica, entonces, vemos la adherencia a la higiene de manos en los 5 momentos. Acá está desde el año 2020, pero si vemos a partir de diciembre, de enero del 2021, esta adherencia se ha mantenido superior al 94%. En cuanto al cumplimiento de las medidas de aislamiento en la institución, a pesar pues, de toda la contingencia en la que nos ha puesto los picos que hemos tenido de COVID, la adherencia a esas medidas de aislamiento hospitalario era del 99%. Lo que de nuevo, pues, seguía reafirmando que esta fuente común no se trataba probablemente ambiental, había poca probabilidad que fuera cruzada entre los pacientes y reiteraba la hipótesis que veníamos manteniendo de medicamentos o soluciones de uso parenteral. Entonces, para ese momento consideramos que el factor contribuyente era una fuente común dada por la contaminación de los insumos,
que el riesgo de transmisión cruzada en general era baja, sobre todo porque los pacientes, como vimos, estaban distribuidos en toda la institución, y adicionalmente el crecimiento eran hemocultivos, luego la posibilidad de transmisión entre ellos pues era prácticamente ninguna. Y el insumo más sospechoso para nosotros en ese momento era la hidromorfona. Y mientras tanto, ¿qué estaba pasando en el hospital? Pasaba la semana epidemiológica de la 5ª a la 9ª, pues realmente nosotros estábamos muy preocupados por nuestros pacientes, los desenlaces no estaban siendo de nuevo, pues lógicamente buenos con ellos, seguían apareciendo casos, y a pesar de que entre la semana 6ª y 7ª epidemiológica ya habíamos puesto en cuarentena el lote de hidromorfona que se estaba usando, pues esperábamos que nos aparecieran más casos posteriormente, pero entre la semana 7 y 8, porque como dijimos previamente, es un microorganismo de crecimiento lento, y al revisar casos puntuales, estos pacientes habían recibido hidromorfona previo a que pusiéramos en cuarentena el medicamento, lo que permitía que siguiéramos manteniendo la hipótesis de que había sido la fuente común de transmisión. Acá está la descripción adicional del resto de los pacientes. Habíamos descrito 5, nuestra institución tuvo un total de 19, que fue el reporte más grande del distrito. Tenemos en esta tabla, el sitio de donde provenía cada uno de los pacientes, que en esta primera tabla no era sino uno de unidad de cuidado intensivos, los demás estaban hospitalizados a cargo de cada uno de esos servicios que vemos allí. Sin embargo, estaban en salas generales de hospitalización, e incluso podría coincidir que un paciente de ortopedia estuviera en el mismo piso con un paciente de medicina interna. Correspondía igual con salas generales de hospitalización. El único paciente que tuvimos menor de edad era un paciente de 13 años que estaba en la unidad de cuidados intensivos de pediatría. Acá nuevamente vemos, en la tabla anterior, que hubo uno de estos casos atribuible a infección asociada al catéter venoso central. Sin embargo, pues más adelante veremos cómo esto se descartó. Y en esta gráfica de georreferenciación, resumiendo lo que les mencioné previamente, tenemos la aparición uno a uno de los casos, que los vemos en color amarillo, en las diferentes localizaciones del hospital, unidad de cuidados intensivos, urgencias, el único paciente que tuvimos de pediatría, y en negro los pacientes que finalmente fallecieron. Ninguno de ellos había estado en contacto, incluso ninguno de ellos había estado en una misma habitación. Nosotros tenemos habitaciones compartidas en el hospital, y el único denominador común que tenían hasta este momento pareciera ser pues la administración de un medicamento. Bueno, entonces, para continuar, esta sería la tabla demográfica de los pacientes del Hospital Universitario San Ignacio. Entonces, en cuanto a la distribución de acuerdo al sexo o género de los pacientes, el 42.2% de los pacientes fueron hombres, 57.8% fueron mujeres. La mediana de edad fue de 70 años, con un intervalo entre 3 y 96 años, como ya les habíamos comentado, hubo un paciente pediátrico. En cuanto al servicio de procedencia, la mayoría venían de hospitalización. Como les decía Tatiana, hospitalización, digamos, podría ser cualquiera de los pisos, y podrían haber pues varios servicios de hospitalización: urología, ortopedia, medicina interna, hematología. De la UCI de adultos el 15%, de urgencias el 10%, y pues nuestro único paciente de pediatría, que representaba el 5.2% de la población. En cuanto al origen de la infección, entonces el 15.8% de los pacientes tuvieron infección asociada a catéter venoso central, pero pues realmente esto más por los criterios de temporalidad de los cultivos, pero pues como ya hemos visto a lo largo de la charla y vamos a continuar viendo, pues digamos que esto se descartó que fuera asociado a catéter venoso central, porque teníamos una fuente común de infección, que pues eran las ampollas de hidromorfona. En cuanto a infección del torrente sanguíneo, 16 pacientes, que representaban un 84.2% de la población. En cuanto a los factores contribuyentes, entonces podemos ver que las patologías más prevalentes en esta cohorte de pacientes fue diabetes mellitus, en el que 10 pacientes de los 19 tenían diabetes, seguido de infección por SARS-CoV-2, el uso de esteroides, cardiopatías, obesidad en 5 pacientes e hipertensión arterial en 2. Adicionalmente, ya cuando vamos a ver pues aquellos pacientes que fallecieron, encontramos una mortalidad asociada al brote del 26.3% en 5 pacientes, y una mortalidad global
del 31.5%, de los 19, un total de 6 pacientes fallecieron. Esta es la descripción pues, de los pacientes que murieron, donde podemos ver que en un porcentaje no despreciable, pues la mayoría de ellos tenían algún compromiso oncológico de base, entre ellos pues melanoma, linfoma, cáncer de páncreas, adenocarcinoma gástrico en estadios avanzados, y la única que no asociamos al brote dentro de la mortalidad, sino fue como una, digamos, excluida, fue la del paciente que tenía una infección severa por SARS-CoV-2, que tenía SRA, que estuvo pues en la UCI multisoportado y que finalmente pues por su mala evolución clínica pues se limitó el esfuerzo terapéutico, y pues esa fue pues la causa de fallecimiento de este paciente. En cuanto a las tasas de ataques, entonces vemos que en global, en nuestra institución, hubo 1.014 pacientes expuestos a hidromorfona, con 19 casos pues, de bacteremia confirmada y de infección tratada, lo que nos da una tasa de ataque del 1.9%. La tasa de ataque más alta que tuvimos fue la de la unidad de cuidados intensivos, donde hubo en esas semanas epidemiológicas 22 pacientes expuestos, de los cuales 3 tuvieron bacteremia, y pues eso nos confirió una tasa de ataque del 13.6%, y la tasa más baja fue en urgencias, donde a pesar de que hubieron 277 pacientes expuestos, solo hubieron 2 casos de hemocultivos positivos para Ralstonia piquetti, lo que le dio una tasa de ataque del 0.72%. En cuanto al refinamiento de nuestra hipótesis, entonces al final pues del estudio del brote, concluimos que este brote por Ralstonia piquetti en el Hospital Universitario San Ignacio se atribuyó a una fuente común, que en este caso fue el medicamento hidromorfona de los lotes 20201 y 20202, que eran los que teníamos en la institución, y esa hipótesis la sustentamos en estos criterios de causabilidad. El primer criterio es temporabilidad, ya que el 95% de los casos, 18 de los 19 pacientes, recibieron hidromorfona 7 días previos al aislamiento del microorganismo en sangre. Recordar que este es un microorganismo que crece lentamente, entonces pues por eso dimos como ese intervalo de 7 días previos, reportando un único caso de esos 19 que no recibió el medicamento, pero que sí lo consideramos que pudiera ser una transmisión cruzada de otro paciente que se encontraba en el mismo servicio, que en este caso pues era unidad de cuidado intensivo. El segundo criterio fue la reversibilidad, ya que al retirar el uso de la hidromorfona el 20 de febrero, que fue cuando hicimos cuarentena en la institución, en todas sus presentaciones no hubo pues, nuevos casos de pacientes que hubieran recibido, que hubieran presentado hemocultivos positivos después del 20 de febrero, y es importante anotar que pues que lo que ya les había dicho Tatiana, que nosotros igual teníamos pues unos altos cumplimientos de todas estas medidas de control y prevención de infecciones. Se excluyeron explicaciones alternativas, ya que se hicieron cultivos de superficies, diferentes productos de limpieza y desinfección, los productos de higiene de manos, jabones, geles de manos y de otros medicamentos y líquidos endovenosos, tanto en el laboratorio institucional como en el laboratorio de referencia CEDIMI, los cuales fueron negativos. Por lo que pues no hubo, digamos, otra forma de explicar el brote. El cuarto criterio es la plausibilidad biológica, ya que teniendo en cuenta que este microorganismo es de lento crecimiento y difícil aislamiento, y que usualmente se encuentra pues relacionado a la contaminación de líquidos o medicamentos en fase líquida, eso lo vamos a ver más adelante en reporte de brotes previos, y adicionalmente porque nosotros mandamos los aislamientos microbiológicos que se hicieron en la institución al Instituto Nacional de Salud para que se hiciera la clonalidad, y pues se vio que las cepas aisladas eran 100% clonales entre ellas, lo que pues nos hablaba de que pues si era un brote y estaba relacionado pues a esa asociación con hidromorfona. Y en quinto lugar, una notificación de otros brotes por Ralstonia piquetti en otras instituciones del distrito, lo cual sustentaba que había pues un insumo o un medicamento contaminado de uso común. Pues les pedimos disculpas por las imágenes, realmente nos llegó fue el escáner de la clonalidad de las cepas, pues por la pandemia nunca nos pudieron hacer llegar del Instituto Nacional de Salud, digamos, la foto original, pero entonces aquí en un acto de fe pues podemos ver cómo la clonalidad de nuestras cepas, que son las de arriba, que es Hospital San Ignacio, pues todas son iguales en cuanto a clonalidad, ¿cierto? Y se corresponden con los aislamientos de abajo, que abajo están pues las nuestras, Hospital San Ignacio, Hospital San José y Clínica Nueva, con un 100% de similitud en los patrones de restricción de DNA. Entonces, pues esto también confirmaba que había una fuente común de ese brote.
Entonces, este es un resumen como de los eventos que hicimos. Entonces, en la primera parte, antes de la línea punteada, pues es como el resumen de lo que sucedió con nosotros. Entonces, pues se identificó inicialmente y se convocó al Comité de Infecciones de la institución el 18 de febrero. Persistían los aislamientos microbiológicos entre el 26 y el 27 de febrero de los hemocultivos de los pacientes. El 27 es cuando sospechamos que hay como un insumo en común que está contaminado, y el 28 de febrero es cuando nosotros tenemos nuestro primer cultivo institucional positivo en uno de los lotes de hidromorfona para Ralstonia piqueti, y ese día es que decidimos poner en cuarentena todas las presentaciones de hidromorfona de la institución. El último caso nosotros lo reportamos el 2 de marzo. El 9 de marzo ya se envían pues, los lotes de hidromorfona al laboratorio certificado por el Fondo Nacional de Estupefacientes, que es BIFAR. A pesar de eso, pues seguían persistiendo los aislamientos nuevos en la institución, pero este último aislamiento que se salió pues, después del 2 de marzo era de un paciente que venía remitido de Fundación Cardioinfantil, que había recibido en Fundación Cardioinfantil hidromorfona, pues por lo que no lo contamos dentro de nuestro brote porque era extrainstitucional. El 31 de marzo, digamos que a pesar de que nosotros ya teníamos crecimiento en uno de nuestros cultivos de hidromorfona Ralstonia piqueti, el Fondo Nacional de Estupefacientes expone una circular en la que recomienda reanudar el uso de hidromorfona. El 5 de abril aparece la clonalidad enviada por el Instituto Nacional de Salud, en la que pues, se verificaba que los aislamientos eran 100% clonales, y el 6 de abril esos cultivos pues, de BIFAR son negativos, y hasta el 15 de abril es que ya sale, pues, digamos, la notificación del Fondo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Salud, en el que hace el retiro voluntario del lote de hidromorfona 201203, y al siguiente día, el 16 de abril, hacen el retiro de los lotes 201201 y 201202. Entonces, esto es como un resumen de lo que hicimos nosotros en la investigación a profundidad del brote. Entonces, pues se enviaron las cepas al Instituto Nacional de Salud para investigar la clonalidad, se enviaron a BIFAR los insumos para que se cultivaran en el laboratorio industrial, todos los líquidos y pues los lotes de hidromorfona que nosotros consideramos que eran los responsables del brote. Se hizo los criterios de causalidad que ya les expuse previamente, se vio la reversibilidad del brote una vez se entró en cuarentena los lotes de hidromorfona, y pues de esa manera pues se logró el control del brote institucional. En cuanto al Hospital Militar Central, entonces digamos que ellos en paralelo, pero digamos de forma más tardía, empezaron a presentar pues los casos de infección por Ralstonia piqueti en torrente sanguíneo. Digamos que en esta institución el primer caso ocurrió el 26 de marzo, pero pues al 26 de marzo nosotros ya habíamos generado desde San Ignacio, por la comunicación entre instituciones prestadoras de salud, entre hospitales, pues ellos ya estaban alertados de lo que estaba pasando en el Hospital Universitario San Ignacio. Entonces el 26 ellos hacen el primer aislamiento en un hemocultivo, el 30 de marzo lo hacen en un paciente de cirugía cardiovascular que realmente pues solo cumplía criterios de colonización, pero no criterios de bacteremia. El 1 de abril hay 3 aislamientos adicionales, uno de ellos de un paciente con neutropenia febril, y el 1 de abril es que ellos colocan en cuarentena los lotes de hidromorfona, los 3 lotes 2201, 2202 y 2203. El 2 de abril cultivan esos lotes, pues posterior a colocarlos en cuarentena. El 4 de abril hay un nuevo caso, y el 5 de abril hay un nuevo caso, que es el último caso que ellos hay en la institución, que fue un total de 7, y el laboratorio clínico del Hospital Militar reporta que una de las ampollas del lote 2203 es positiva para Ralstonia piqueti. Ellos reciben la primera visita a la Secretaría Distrital de Salud el 6 de abril, donde pues verifican, digamos, que la adherencia a las medidas de control y prevención de infecciones intrainstitucionales. La segunda visita la reciben el 7 de abril, donde se validan pues, los lotes que están en cuarentena. El 15 de abril sale esta circular del Fondo Nacional de Estupefacientes, donde retiran el lote 201203, y el 16 de abril, como les había comentado previamente, pues donde se retira el lote 2201 y 2202 por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes, y una alerta INVIMA, pues donde ellos también pues, ratifican este retiro voluntario de estos lotes. Estas son las circulares. Entonces esta es la primera circular, que era cuando nosotros ya teníamos en San Ignacio en cuarentena los lotes de hidromorfona, donde el Fondo Nacional de Estupefacientes dice que ellos en el Laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico AQM-SAS
encontraron que los productos de las hidromorfonas, los lotes de hidromorfona eran estériles y cumplían con los requisitos y especificaciones de un producto estéril, y recomendaban reanudar el uso del medicamento, pues ya que la rotación y el uso era muy alto en las instituciones prestadoras de salud. Y esta ya es la alerta sanitaria que se emite el 16 de abril, donde ellos retiran, pues, por parte del INVIMA, los lotes 20201, 20202 y 20203, y consideran que pues no se deben usar esos lotes en ninguna institución prestadora de salud. Estos son los pacientes del brote del Hospital Militar. Aquí no hubo, pues, mortalidad en estos pacientes, pero y podemos ver, pues, lo que les decía, que el paciente del servicio de cirugía cardiovascular, pues, fue con una colonización más que con una infección del torrente sanguíneo como tal, y pues a este paciente se le hizo seguimiento sin antibióticos de forma institucional inicialmente y luego domiciliaria, sin presentar ningún tipo de complicación. Esta es la curva epidémica del Hospital Militar, donde podemos ver, pues, la aparición de casos a través del tiempo, donde el primer caso se reportó el 26 de marzo y el último caso el 5 de abril. Y esta es la tabla demográfica, donde vimos que el 71.4% de los pacientes eran hombres con una edad mediana de 23 años y un intervalo entre 20 y 68 años. El 100% de los pacientes eran de servicio de hospitalización. 85.7 pacientes eran infección del torrente sanguíneo y solo un paciente, que era el 14.3%, correspondió a colonización, con una mortalidad, pues, del 0%, porque ningún paciente falleció en esta institución secundaria a un brote de Ralstonia. En cuanto a la tasa de ataque, hubo 288 pacientes expuestos a los lotes de hidromorfona contaminados por Ralstonia piqueti, con una tasa de ataque global de 2.17%. Y este es, pues, la notificación final que hace el Hospital Militar Central y, pues, su análisis total del brote en esta institución. Cuando vamos a mirar, pues, las medidas generales de prevención y control del brote, pues vemos que las tasas de adherencia a esa prevención y control de enfermedades infecciosas en el Hospital Militar Central también era muy alta. En cuanto a limpieza y desinfección, tenían una adherencia del 93%. En cuanto a la adherencia a los paquetes de prevención de infecciones asociadas a dispositivos, del 85%, lavado de manos casi 93%, a los aislamientos hospitalarios 91.3% y a todas las estrategias de prueba de un 85%. Les voy a hablar generalidades de brotes previos de Ralstonia piqueti documentados en la literatura médica. Esta primera realmente no es un brote, sino los quería traerlo para evidenciar que lo infrecuente que es aislar en cuanto a infecciones intrahospitalarias Ralstonia piqueti. Esto es un estudio entre octubre del 2002 y marzo del 2013, donde se describen los aislamientos en diferentes cultivos de bacilos gramnegativos no fermentadores diferentes a pseudomonas en un hospital de Arabia Saudita, en el hospital de King Khalid, donde podemos encontrar, pues, lo que ustedes ven ahí, hubo aislamientos de Acinetobacter baumannii, que fue el más frecuente de todos en un 68%, y Ralstonia piqueti, de los 125 aislamientos totales, solo hubieron 5 y correspondían a un 4%, y ninguno de estos aislamientos de Ralstonia piqueti, pues, fue en sangre. O sea, es poco frecuente y es incomún que haya Ralstonia piqueti en un hospital y, pues, más en el torrente sanguíneo. Y esta fue la sensibilidad asociada, pues, a esos antibiogramas de Ralstonia piqueti, donde, pues, vemos que las resistencias más altas están asociadas a ceftazidime y a cefepime, y usualmente, pues suelen ser muy sensibles a piperacilina tazobactam y, pues, a carbapenémicos. Este otro sí ya es un brote, eso es la descripción de un brote que hubo en un hospital de tercer nivel en Karachi, Pakistán, en el que se reportan 3 casos de Ralstonia piqueti en un año, y eso, pues, ya era anormal para ellos por la infrecuencia de este microorganismo. Se describen 3 pacientes. La primera paciente es una paciente de 46 años que tiene antecedente de enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal con hemodiálisis, que había estado hospitalizada recientemente por el reemplazo de una válvula mitral, se había colocado una válvula mitral biológica por una endocarditis infecciosa que había tenido cultivos negativos. La paciente ingresa en esta ocasión en el escenario de un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, que progresó, pues, a falla cardíaca y a choque cardiogénico y requirió manejo en unidad de cuidado intensivo, se intubó y requirió ventilación mecánica, y durante su estancia en unidad de cuidado intensivo, pues, hace CIRS
y se cultiva, y a nivel del catéter venoso central se obtiene pues aislamiento de Ralstonia piqueti, una bacteria asociada a dispositivo, y le dan tratamiento inicialmente con meropenem sin mejoría a pesar de que el microorganismo era sensible. Luego le adicionan levofloxacina, la paciente presenta una mejoría inicial a esta combinación de medicamentos, pero luego empeora porque se documenta una fungemia y esta paciente pues fallece. El segundo paciente es un paciente de 76 años con antecedente de diabetes, hipertensión, enfermedad lateral, una esclerosis lateral amiotrófica, que pues tenía estancias hospitalarias frecuentes. Un mes antes había estado hospitalizado por una bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa, y en esta ocasión ingresa por disuria, hematuria y fiebre, configurando pues una sospecha alta de una pielonefritis. De forma empírica, ellos inician meropenem por el antecedente pues de haber estado con la bacteria por Pseudomonas aeruginosa, y finalmente pues en hemocultivos aíslan una Ralstonia piqueti. Este paciente, la Ralstonia era sensible a meropenem, se completan 14 días y finalmente pues el paciente mejora y egresa de su hospitalización. Y el último caso era un masculino de 47 años que ingresó pues en el contexto de una herida por proyectil de arma de fuego a nivel cervical, con sección medular a nivel de C3, que pues tenía mucho compromiso neurológico secundario pues a esto, y se le había complicado con una hidrocefalia y una hemorragia interventricular. Durante su estancia en unidad de cuidado intensivo presenta derrame pleural y una neumonía asociada a ventilación mecánica. Ese derrame pleural también se documenta un empiema, de ahí se aísla una Cinetobacter, y en hemocultivos también le aíslan pues la Ralstonia piqueti, que se dio manejo con meropenem más colistina con una evolución irregular, y pues finalmente la familia indica limitación terapéutica y el paciente fallece. En la tablita pues podemos ver como el recuento de los 3 pacientes de este brote, donde solamente uno de ellos pues se recuperó y los otros 2 fallecieron. Este otro es digamos, es una cohorte o una serie de casos en un hospital de cáncer de Brasil, en el Instituto Nacional de Cáncer de Río de Janeiro, en el que entre 1999 y 2007 ellos reportaron 19 episodios de bacteremia asociada a catéter venoso central por Ralstonia piqueti en 19 pacientes, con un total de 54 aislamientos entre todos los hemocultivos de catéter venoso central y las puntas de catéter, con estos intervalos. Entonces realmente el único brote establecido fue el que hubo entre 2006 y 2007, donde hubieron 11 pacientes, porque entre 1999 y 2003, que es un periodo muy largo, solo hubieron 8 pacientes, y entre 2003 y 2005, 0 casos. Perdón. Entonces, la densidad de incidencia de este brote fue de 0.038 casos por cada 1000 días pacientes, y cuando ellos hicieron el estudio de clonalidad encontraron que habían 8 genotipos. Entonces, en cuanto a los genotipos, se ve que de ese primer periodo, entre 1999 y 2003, realmente solo 2 pacientes compartieron genotipo. En cambio, en el periodo de 2003 y 2004, pues estos 11 pacientes compartieron el mismo genotipo. Qué pena. Este otro es un brote que hubo en Taiwán, en un hospital de 3.000 camas, entre el 13 de mayo y el 11 de junio del 2015, en 30 pacientes, con 54 hemocultivos positivos para Ralstonia piqueti, y en este caso la fuente común de infección fueron ampollas de solución salina de 20 cc, de los cuales pues ellos también hicieron, digamos, una metodología similar a la que se hizo en el Hospital Universitario San Ignacio y en el Hospital Militar, y cultivaron estas ampollas, de las cuales 2 ampollas sin abrir eran positivas para Ralstonia piqueti. Las enviaron al laboratorio autorizado en este país, donde también el muestreo fue confirmatorio, y las electroforesis de los aislamientos mostraron una similitud mayor al 90% entre los clones. Y este último brote en un centro de hemodiálisis, donde se ve pues aislamiento de 2 bacilos gram negativos no fermentadores, 4 de Ralstonia piqueti y 3 de Stenotrophomonas maltophilia. En este caso, la fuente común de infección fue la colonización del agua de ósmosis por colonización de los filtros de hemodiálisis de estos pacientes.